Profesor y compañeros del Seminario de Pedagogía y Didáctica Intercultural 2, es un gusto para mí saludarles y por supuesto compartir en esta fase final de socialización y exposición del ensayo del artículo que previamente se generó en la actividad inmediatamente anterior. Pues hoy les vengo a presentar el trabajo sobre educación intercultural como memoria, nuevos horizontes imaginarios y horizontalización epistemológica, a efectos, pues, por supuesto, de cumplir con los requisitos que versa la actividad del seminario. Entonces, primero, pues, vamos a hablar un poco de educación intercultural y ese concepto de la interculturalidad. Sobre todo en función de la resemantización que implica pensar la interculturalidad como un abordaje diferente de la alteridad. Entonces hay algunos tópicos que son importantes en esa misma dirección. Por ejemplo, hacer referencia a la memoria más allá de la mnemotecnia. La memoria en este orden de ideas es la defensa ante los proyectos hegemónicos de uniformidad del pensamiento. Es sabiduría, la sabiduría de los mundos de la vida, la sabiduría de las diferentes expresiones y cosmovisiones de los diferentes pueblos y lenguas maternas, contra la razón instrumental occidental, aquella que nos dice que la verdad es un proceso epistemológico, pues producto de el saber eminentemente científico en detrimento de otras formas de saber. Entonces, en ese orden de ideas diremos que la mnemotecnia como un proyecto educativo opera en función de la validez vertical del saber autoritario. Estas son las epistemologías objetivadas, es decir, pues el conocimiento científico. Y por supuesto, cuando hablamos de memoria, lo que hablamos es de la verticalidad, de la desverticalización, es decir, la horizontalización de los saberes para que tengamos un proceso de diálogo y conversación entre las diferentes formas de expresiones del saber. Entonces, cuando hablamos de horizontalización epistemológica, hablamos de nuevos imaginarios, ¿sí? Ya no hay una verdad absoluta y entronizada, ya hablamos de enfoques regionales, de realidad de los contextos. Cuando creamos imaginarios, nos asimos a una epistemología no objetivada. Es decir, el conocimiento no es algo duro a lo cual accedo por medio de la interpretación y el reconocimiento de los saberes que ya han sido institucionalizados, sino que el conocimiento se vuelve algo creativo, ¿sí? Es un proceso territorializado, es un acto de creación y creatividad, y por supuesto también nacen conocimientos que abordan contextos específicos en el marco, por supuesto, del reconocimiento de la interculturalidad. Esto ya cambia el paradigma del saber, ¿sí? Entonces, ya en el tema del aula, ya en términos de educación, hay unos cambios muy sustanciales en el paradigma. Ya no es el transmisor del conocimiento, el profesor únicamente, pues que parte de esa etimología, el alumere, de los que no tienen luz de los estudiantes, es decir, como el sujeto que instaura y pone el saber en el otro, ese tabula rasa de John Locke, ¿sí? Sino que ya hablamos de que todos los agentes en el aula son sujetos dialógicos, es decir, todos tienen algo que decir, todos tienen una cosmovisión, tienen una interpretación del mundo, todos son escrutadores de la realidad. Y al perder esa figura de autoridad cognoscente del docente, lo que hablamos es de un aprender a aprender. Ese aprender a aprender implica esa interacción positiva, ¿sí? Que se da cuando se enseña un contenido, se enseña a preguntar sobre los contenidos, se aplica la duda, se aplica la pregunta como un principio fundamental de la pedagogía de los aprendizajes en la nueva era de la información, y a la vez también se aprende a escuchar, cuando el docente también aprende a escuchar y también aprende que esas expresiones de diversidad enriquecen el saber, enriquecen el conocimiento. Allá hablamos de un paradigma distinto de la educación porque que es afín con esa construcción intercultural. Entonces, además de ser un proceso pedagógico, el proceso de la interculturalidad debe traspasar todas las capas de la comunidad educativa, ¿sí? Hay una necesidad de una comprensión compleja de los sujetos. O sea, el sujeto ya no se uniforma, ya no es el sujeto sin luz, ya no es el sujeto que hay que instaurarle un conocimiento, ya ese sujeto se aborda desde su propia complejidad, desde su abstracción de la realidad, desde sus saberes maternos, desde toda la construcción interna y que la antecede al aula. Cuando se cambia el abordaje del sujeto y se entiende la diversidad como un proceso de riqueza, pues ya empezamos a generar diferentes formas de abstracción y por supuesto diferentes prácticas pedagógicas en la propia transformación del docente, que por supuesto de traspasar a todas las capas del sistema educativo. Entonces la pedagogía intercultural
al hablar de un aprendizaje horizontal, de aprender enseñando y enseñar aprendiendo, ya asume otras categorías distintas, ¿no? El profesor ya también, y la institucionalidad como tal, debe tener una visión de la memoria, de la historia, de la intersubjetividad, a partir de eso que Michael Foucault también llamaba como la arqueología y la genealogía del saber, es decir, la heterofonía, las diferentes fuentes de información que nos describen la historia. Ya no es solo una recepción del conocimiento, ya hay una serie de actores que de sus propias perspectivas, esto es Foucault bebiendo mucho del perspectivismo nietzscheano, hablando de que la realidad y la verdad se aborda también teniendo en cuenta la perspectiva y las condiciones del sujeto y la posición del sujeto como actor de enunciación dentro de la revisión, de la escrutación de la realidad. Entonces, con eso se generan procesos de identidad que sean, digamos, inmersos en lo diverso como un colectivo necesario como condición humana, pero a la vez también la identidad propia de quien también se le ayuda a forjar y construir sus propios criterios y saberes maternos y que anteceden a las razones hegemónicas occidentales. Y en ese orden de ideas, por supuesto, también asirse una educación intercultural como memoria, nuevos imaginarios y horizontalización epistemológica, pues también implica superar las asimetrías sociales. Es indispensable que se cambien las relaciones de poder. Esto pasa en el aula, pasa en la sociedad, pasa en el colectivo, pasa ante el gobierno, pasa ante el Estado. Debe existir otra forma de relaciones de poder que impliquen una deconstrucción de la asimetría social. Ya la diversidad no se puede abordar como extrañeza. Es decir, cuando llega el sujeto o el educando culturalmente diverso en una institución, no se debe hacer un programa de adaptación a la diversidad para poderlo incluir dentro de los saberes que anteceden el sujeto en las escuelas. No, ya se trata de entender que ese cambio de las relaciones de poder implica dejar de asociar diversidad con extrañeza para empezar a generar en la diversidad una fuente de conocimiento. Ese agente que llegue, ese educando que llegue a la institución, es un saber que debe enriquecer la epistemología conceptual, pedagógica y didáctica de la escuela, en vez de tratar de negarlo, de negar su otredad y tratar de generar una uniformidad respecto al resto de la institución. Entonces es importante plantearse eso a nivel institucional. Y eso implica un reto, ¿no? Que es que el sistema educativo tenga una conciencia y conocimiento de la diversidad dentro de la sociedad. No es extraña, es propia de nuestra sociedad el ser diversos. Hay, por supuesto, valores compartidos que son importantes de mantener, pero esos valores compartidos deben seguir forjando la identidad intercultural de las diferentes expresiones y cosmovisiones que nos encontramos al seno de la institución. Por tanto, se colige que la educación intercultural es una epistemología no objetivada, no podemos pensar que la interculturalidad plantee verdades absolutas, ¿no? Es una verdad en permanente construcción a partir del diálogo horizontal, donde hay heterofonía y alteridad, es decir, escucha y reconocimiento del otro sobre sincretismo y hegemonía, es decir, frente a la pretensión hegemónica de que el otro sea igual a mí y por supuesto que esa igualdad respecto a mí sea una posición hegemónica de la educación. Digamos que la gran riqueza de la interculturalidad versa en que la diversidad es un insumo invaluable de una construcción colectiva y de un conocimiento inagotable, infatigable, como diría Borges, ¿no? Sino que es permanentemente una construcción que se hace y se hace. El conocimiento siempre está por construir. Anexamos pues el mapa conceptual de la actividad inmediatamente anterior, pues que habla de la consistencia, la importancia y los desafíos que se tiene, porque por supuesto hablar de esto implica un reto en sí mismo, porque es replantearse todos los procesos educativos que en los últimos 2 siglos han imperado en nuestro continente, y por supuesto las bibliografías que a lo largo de la actividad pues hicieron posible este trabajo final, y por supuesto con infinita gratitud por la atención y por pues todo el desarrollo del curso, que fue inmensamente significativo en este proceso de formación de formadores que también implican posgrados que estén pensando otras formas de hacerse el proceso educativo. Muchísimas gracias.